Hola, buenas. Bueno, ayer estuvimos viendo y comenzando a ver lo que es la Constitución española. Hemos tocado algunos puntos importantes, como pueden ser, para que hagamos un repaso, los derechos a la vida y la integridad física y moral. Hemos visto también eh, lo que son los capítulos de los españoles y los extranjeros que entran dentro de los derechos y deberes fundamentales. Y eso pues estaría en la unidad 3 de la Constitución española, eh, que estuvimos viendo los valores superiores, que son principios constitucionales, el pluralismo político, la igualdad, la justicia, la libertad, que son, pues eso, valores superiores. Luego tenemos los principios constitucionales, que son estos que hemos pasado ahora, pues el Estado social y democrático, principio de vinculación constitucional, los principios generales declarados en el artículo 9.3, y luego tenemos lo que son los principios más fundamentales, que son estos que vemos aquí. El 1, principio de legalidad, principio de jerarquía normativa, eh, principio de publicidad de las normas, principio de irretroactividad, principio de seguridad jurídica, principio de responsabilidad, principio de interdicción de la arbitrariedad. Y bueno, pues esto es un poco lo que aquí tenemos, todos los principios reconocidos en el artículo 9.3 de la Constitución son de vital importancia tanto en el estudio de este tema como de todos los demás de la posición. Y luego lo anterior, esto entra dentro del capítulo tema 2, que son los principios constitucionales y los valores superiores. Y luego tenemos el 1, que es un poco la explicación de la Constitución. Vamos a ir por arriba mejor para verlo. Ahí, a ver, vamos aquí. Pues ahí tenemos lo que son la Constitución española. Tenemos la introducción, pero la introducción viene a decirnos lo que vamos a ver en la Constitución. Pues empezaría aquí, en el tema 1, la Constitución española de 1978, las características, las fechas importantes que tenemos que entender porque son importantes, que son esas que vemos ahí: el 31 de octubre de 1978, el 6 de diciembre de 1978, 27 de diciembre de 1978, 29 de diciembre de 1978 y el 29 de diciembre de 1978, y cada una tiene pues el motivo de por qué son importantes. La primera, el 31 de octubre, por la aprobación del texto de la Constitución. El 6 de diciembre, que vamos a entrar pronto a llegar pronto, por la aprobación en referéndum de la Constitución. El 27 de diciembre, por la sanción y promulgación del rey, que eso, quien no entienda, pensará, no, pues la castigó el rey. Pues no, lo que quiere decir que lo que es la Constitución fue aceptada, y el rey pues le dio la aprobación para que fuera publicada. Pues es lo que quiere decir esta palabra, que parece lo contrario, pero no. Aquí a lo que quiere referirse es que le dio la aprobación para que luego el día 29 de diciembre pudiera ser publicada la Constitución en el Boletín Oficial del Estado. Y luego el 29 de diciembre, a la vez que fue publicada, pues también entraba en vigor ese mismo día la Constitución española. Bueno, pues luego tenemos las características fundamentales del derecho del Estado. Las dos partes fundamentales
que tienen que ver con esas características del Estado de Derecho, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Luego vimos un poco la estructura, la parte dogmática, los títulos a los que hace referencia esa parte de la Constitución española, que es la parte dogmática, y que está, digamos que repartida o dividida en dos títulos, que es el título preliminar del artículo 1 al 9, el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, artículo 10 al 55. Luego tenemos el preámbulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues un preámbulo, pues aquí un poco nos lo explica. El preámbulo de la Constitución se anuncia que la nación española, deseando establecer la justicia, de la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en su uso de soberanía proclama su voluntad de. Pues el preámbulo quiere decir pues una introducción a la Constitución y a lo que son los valores más importantes que tienen que ver con la Constitución española, lo que defiende, protege y cuál es la voluntad en realidad de la Constitución. Pues es lo que quiere decir el preámbulo. Un poco hace referencia a todo esto que vemos aquí, la garantía de convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes que conforme a un orden económico y social justo, a consolidar el Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblo de España, promover el proceso de la cultura, el progreso de la cultura y la economía, establecer una sociedad democrática avanzada, colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y en la cooperación entre todos los ciudadanos de la tierra y pueblos de la tierra, pues eso. Luego tenemos dentro de el preámbulo, después pasamos al título preliminar, que sería ya introducirse en lo que es en sí en conocimiento de la Constitución. Contiene los principios constitucionales que determinan la configuración del Estado y sus señas de identidad. Pues ahí ya empieza a dar a conocer pues, las referencias en relación a cada artículo. Hay varios artículos que se refieren a un aspecto diferente que está asociado con la Constitución y con los derechos que defiende. Establece, por ejemplo, en el artículo 1, la definición política bajo la soberanía nacional y la monarquía parlamentaria. Y dentro de esto, pues tenemos estos tres puntos: la España que constituye el Estado social, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, pues estos tres la forma la política del Estado español, de la monarquía. Bueno, pues luego tenemos el artículo 2, la unidad de la nación española y del derecho, que es otro artículo que tiene que ver con la Constitución fundamentada en la indisoluble unidad de la nación española. Bueno, esto como ya lo vimos, es un repaso. El artículo 3, las lenguas oficiales y cooficiales. ¿Cuál es el idioma de la nación? Que viene a ser el preferente, el cual tenemos que conocer todos los españoles porque es el idioma al que da referencia y al que nos hace referencia como españoles. Y después, pues lo que es la lengua oficial de cada autonomía, provincia o lugar al que uno pertenezca. Pues es a lo que hace referencia el artículo 3. Luego, el símbolo de la bandera, que tiene referencia el artículo 4. ¿Por qué tiene esos colores? Más bien, ¿cuáles son los colores que representa la bandera? Las tres franjas que tiene la bandera, los estatutos que componen la bandera y las propias comunidades autónomas. Que todas las comunidades autónomas, incluida la autonomía, lo que es el lugar en el que conforma, digamos que la provincia o lugar que representa, por así decirlo,
de manera oficial a España, pues viene siendo Madrid. Y luego pues tienen las autonomías y cada una de las autonomías tienen obligación a tener en primer lugar la bandera de España. Después la segunda sería la autonomía y después la tercera sería la Unión Europea. Pues sería en ese orden. Primero el país, después la región y después el pertenecer, pues en este caso, a la Unión Europea. El artículo 5, por la capital que representa a España, pues es Madrid, que era lo que estaba diciendo. El artículo 6, pues habla sobre los partidos políticos, que hay muchos partidos políticos que cada español pues tiene el derecho a elegir libremente al que más le identifique. Y luego pues ellos son los que de alguna manera pues crean el ejercicio de la actividad, son libres dentro del respeto de la Constitución y la ley. Y luego tiene que ver con la estructura interna y funcionamiento que ellos deberán de cumplir en sus puestos. El artículo 7, sindicatos y asociaciones de trabajadores. Pues esto tiene que ver con la defensa del trabajador y sus derechos como trabajadores. Y que tienes derecho pues a realizar pues digamos que la creación del ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución, a la ley, su estructura interna y funcionamiento, pues cómo funcionan los sindicatos y para qué fueron creados. Y luego tenemos el artículo 8, misión de las Fuerzas Armadas. Pues aquí nos recuerda que tenemos una serie de estamentos y de, digamos que, cuerpos diferentes que son las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Aire, pues que están para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. Y bueno, dentro de las Fuerzas Armadas se entiende a las de agua también, porque las Fuerzas Armadas de la Marina también, porque tenemos las de tierra, las del aire, pero también tenemos las de mar, que son las que se encargan de proteger las aguas nacionales hasta el punto que llegan las aguas fronterizas internacionales. Pues ahí también. Y luego una ley orgánica regulada las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Bueno, pues eso es lo que vimos. Artículo 9, vincula a los ciudadanos y los poderes públicos con la Constitución y recoge los principios constitucionales que serán examinados en el apartado siguiente. Artículo 9. Luego tenemos el título 1, que ya lo vimos, los derechos, el título 1, que habla de los derechos y deberes fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales tenemos el capítulo 1, lo que nos viene a decir, pues, derechos de los españoles y extranjeros. Y dentro de esos, pues, incluye los artículos del 11 al 13, capítulo 2, los derechos de las libertades, dividido en dos secciones. Tenemos la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas entre los artículos 15 al 29. Sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículo 30 al 38. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, artículos del 39 al 52, donde se recogen una serie de principios generales que no llegan a constituir auténticos derechos jurídicamente exigibles, dependiendo de su posterior desarrollo legislativo, pero que deben presidir la actuación de los poderes públicos en cada una de las materias a las que se refieren. Luego tenemos capítulo 6, bueno, el 4, porque aquí, como vemos, para quien no entienda los números romanos, que estos son números romanos, pues la V representa el 5. Luego los palitos estos que vemos aquí pues representan al 1. Y en este caso pues el 4 va representado a la 5 con el palito, digamos que al lado izquierdo, que le resta para representar el 4.
Capítulo 5, bueno, el 4 serían las garantías de libertades y derechos fundamentales, que va del 53 al 54. Luego tenemos capítulo 5 de la suspensión de los derechos y libertades, el artículo 55. Y luego tenemos la parte orgánica, pues títulos de la corona, artículos del 56 al 65, título 3 de las Cortes Generales, los artículos a los que se corresponden del 66 al 96, título 4 o cuarto del Gobierno y de la Administración, artículos 97 al 107. Y aquí tenemos título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, artículo 108 al 116. Título 6 del Poder Judicial, artículos 117 al 127. Título 7, Economía y Hacienda, artículos 128 al 136. Títulos 8 de la Organización Territorial del Estado, artículos 137 al 158. Título 9 del Tribunal Constitucional, artículos 159 al 165. Título 10 de la Reforma Constitucional, artículos 166 al 169. Y bueno, eso pues ya vimos un poquito. Luego aquí tenemos los caracteres, un poco explicación de la Constitución de consenso, que ya lo vimos ayer. Y ahí lo que nos habla pues es de la Constitución es consensuada o integrada la Constitución de 1978 y presenta los siguientes caracteres. ¿Qué son los caracteres? Pues digamos que diferentes áreas de forma de ver la Constitución, que significa la Constitución dependiendo un poquito de varias maneras. Pues en primer lugar, la Constitución se fundó de manera escrita, porque fue creada literalmente pues con leyes fundamentales del reino. Por eso es una constitución abierta que se basan en las leyes, las hoy derogadas. Bueno, hay algunas leyes que fueron derogadas. ¿Y qué significa la palabra derogar? Pues digamos que significa modificadas o cambiadas, porque o sustituidas también pueden ser, dependiendo, pero viene a significar eso, derogadas, pues o modificadas o cambiadas o sustituidas por otras más actuales o bien para mejoras. La segunda es una constitución. Tercera es una, bueno, extensa. ¿Por qué es extensa? Porque es la más larga de las que ya se crearon, porque todavía no terminó, porque sigue avanzando y según van pasando los años, pues digamos que va creciendo, porque le van aumentando, pues se van aumentando mejoras, se van aumentando también artículos, porque va adquiriendo pues una calidad para mejorar los derechos, cambiar las cosas, intentar mejorarlas, pues siempre para que los ciudadanos tengan sus derechos y el país también. Democráticamente, pues en cuyo artículo 1.1 se califica a España como un Estado social y democrático de derecho. Y en el artículo 1.2, pues que se reconoce el principio de soberanía nacional. ¿Por qué es rígida? Porque, a ver, porque dentro de lo que es la Constitución es una forma compleja, sistema establecido para llevar a cabo pues una reforma, y por eso es rígida, porque solo ha sufrido dos reformas, la del artículo 13.2 en relación con el derecho de sufragio pasivo y la de el artículo 135, que fue íntegramente sustituido para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria. Y es inacabada porque siempre se están añadiendo cosas, actualizándolas, pues cambiándose unas normas por otras, pues un poco para mejorar y otro poco pues para darle un aspecto diferente a la ley o
intentar pues ampliar la ley para ampliar pues, derechos y cosas positivas. La forma normativa o normativo ya que configura una auténtica norma jurídica porque se basa sobre todo en leyes, derechos judiciales, de aplicación, de respeto y de normas, porque también es lo que implica la Constitución, normas, obligaciones sobre todo de respetar ciertas cosas y de atender a otras. Garantista, garantista es pues que reconoce la protección judicial de los derechos fundamentales que se contienen en la misma y consensuada porque fue vista y aprobada por los diferentes partidos políticos que llegaron a un acuerdo para que hoy en día pues siga existiendo y se vayan cambiando y modificando. Bueno, pues esto ya lo vimos antes, ya lo comentamos, los principios estos constitucionales y los valores superiores. Esto también ya lo vimos, principios constitucionales. Los puntos estos, que son los de la legalidad, principios de la legalidad, de jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad. Y luego pues ya esto ya lo estuvimos hablando ahora mismo y ya no vamos a repetir lo mismo dos veces. Para avanzar un poco, luego tenemos la justicia, la igualdad, que ahí ya estamos llegando a donde lo dejamos ayer, la pluralidad política o el pluralismo político. Eso también lo vimos. Y ahora pues vamos, estos son artículos que tienen que ver con los españoles y los extranjeros también. Un poco lo que habla de los derechos de la gente, pues bien que vienen al país por primera vez y se van a quedar aquí, pues de los derechos que van a tener y los que tienen, de qué edad se considera en España que una persona es mayor de edad, que serán los 18 años y son. Luego los artículos, por ejemplo el 13, eso sería el 12. El 11 pues habla de eso, de conservar lo que se pierde con el establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Bueno, habla un poco de los deberes y obligaciones y de los derechos sobre todo, pero también hay que puntualizar que hay casos en los que sí se podría, porque hay casos en los que son casos especiales, porque esos son casos especiales, derechos fundamentales y libertades públicas, derecho a la vida, a la integridad física y moral, pues eso se basa en que la ley de la pena de muerte está abolida. El artículo 15, el derecho a la vida, que lo estuvimos viendo a última hora, derecho a la vida, el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación, que se basa en que toda mujer tiene derecho a procrear y a formar una familia, pero pues hay quienes no lo tuvimos, pero bueno. A ver, la protección de este ámbito. Esto también lo estuvimos viendo ayer. Los poderes públicos están obligados a interferir pues, en decisiones que a veces pues, tienen un poquito que, digamos, intermediar en alguna cosa concreta, cuando hay algunas situaciones, digamos que complicadas, bien para la mujer, pues o que son menores de edad, o que a lo mejor pues por problemas de no respetarlas, pues les pasó lo que les pasó. Por ejemplo, una mujer o una persona joven que es violada y que por mala suerte aún encima la dejan embarazada, pues en ese caso, si es menor de edad, ahí si los padres no se hacen cargo, pues el gobierno o lo que es la justicia, pues tiene que tomar una determinación
siempre y cuando la persona también lo decida, pues en las semanas que tiene reconocido como tal, que serían 14 semanas, antes de las 14 semanas de poder provocar o abortar ese niño no deseado o ese embarazo no deseado, porque para la persona, por ejemplo, que fue violada, pues sería tener toda la vida a tu lado, reconociendo y viendo lo que te sucedió a ti, pues viendo el resultado, que el niño no tiene la culpa porque no la tendría, pero para la madre pues sería estar recordándolo y reviviéndolo todos los días. Y a lo mejor pues digamos que eso tendrían que tomar una decisión, pues es a lo que hace referencia esto. La protección del ámbito de la autonomía tiene pues una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo o la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. Pues bien, un poco la especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual, pues también a que tienen derecho pues a tener un control médico en el embarazo. eh, También habla sobre eso, la discriminación, a eliminar toda la discriminación contra la mujer adoptada en la Asamblea General mediante la resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979. Luego también habla en el ámbito de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que aprobó la resolución 2001/2128, y luego vemos aquí entre paréntesis INI, sobre la sexualidad, la salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que contiene un conjunto de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y a la educación afectiva sexual, que tiene como base para que los jóvenes pues tomen, digamos que precauciones si no quieren luego pues tener que apandar con un embarazo no deseado, porque hoy en día hay muchos adelantos, así que pues tienen ventajas que antes otras personas no las tuvieron y tienen también más información, con lo cual es una parte que está, digamos que establecida por la Unión Europea para que se informe y se eduque en, digamos que en el tema de las relaciones de pareja, pues para que las mujeres también tengan la decisión de poder quedarse embarazadas o no, o tenerlos o no. Y luego de que se conozcan todas las posibilidades para protección de no tener un embarazo si no lo deseas. Y tener aparte, pues protección si tienes parejas variadas para no coger enfermedades que después te pueden fastidiar la vida a ti y a quien pueda venir por el camino, pues también tiene que ver con eso, un poco variado. A la anticoncepción, o sea, a los servicios de salud reproductiva, la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia. Luego, la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo establece asimismo una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal, que siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia de la mujer y de la vida prenatal. Bueno, pues eso quiere decir que también dentro del embarazo y los derechos de la mujer no solo protege a la mujer, sino que también protege al que va a ser, que ya lo es, porque una vez que está concebido y que se empieza a formar, pues ya tiene vida, con lo cual protege al que está en el vientre también, con lo cual eso tiene relación. La necesidad de reformar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 20 de marzo del 2007, en la que se afirma, por un lado,
que en este tipo de situaciones las previsiones legales deben de, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada. Y por otro lado, una vez que el legislador decide permitir el aborto, pues no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo o de realizarlo. La presente ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. El legislador ha considerado razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado, dejar un plazo de 14 semanas, que es lo que yo estaba diciendo antes, en la que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros, lo que quiere decir que no interfiera otra tercera persona en su decisión, aunque es cierto que, como bien decía, hay situaciones en las que pues tiene que hacerlo. Lo que la sentencia, el STC, que sería la sentencia constitucional del 53/1985, denomina autodeterminación consciente, dado que la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante no ofrece una mayor garantía para el feto y a la vez limita innecesariamente la personalidad de la mujer, valor amparado en el artículo 110.1 de la Constitución. Luego, en el desarrollo de la gestión tiene, pues como ha afirmado la ST 53/1985, una especial trascendencia en el momento a partir del cual el nasciturus, que sería pues el feto, aquí lo denomina así porque lo vamos a marcar aquí esta como una palabra, digamos que no entendible, porque la vamos a marcar aquí, texto, subrayar, resaltar, pues la vamos a marcar así, pues aquí o así, pues a ver, aquí la vamos a marcar, bueno, ahí, pues esa la marcamos y es una palabra que viene a decir pues el cual el feto o el futuro naciente que va a nacer, que ya está creado y engendrado, pues ya es susceptible de vida independiente de la madre, porque es la realidad. El umbral de la viabilidad fetal que tenemos aquí se sitúa en consenso general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, que digamos que es la especialidad que se encarga de los neonatos, de los recién nacidos, en torno a la 22ª semana de gestación. Vigésimo sería a las 22 semanas, porque a las 22 semanas de gestación. Porque 20 es 2 veces 10. Pues ahí, 20 es eso, sería 20 más 2. Esta es hasta este momento cuando la ley permite la interrupción del embarazo, siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o que exista el riesgo de graves anomalías en el feto. Estos supuestos de interpretación o de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible
la concurrencia de la indicación. A diferencia de la regulación vigente, se establece un límite temporal cierto en la aplicación de la llamada indicación terapéutica, de modo que en caso de existir riesgo para la vida o para la salud más allá de la 22ª semana de gestación, lo adecuado será la práctica de un parto inducido, que sería provocar pues un parto, o sea, que nazca la criatura de manera un poco forzosa y obligada, con lo que el derecho a la vida e integridad física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación se armonizan plenamente. Bueno, a veces hay que tomar decisiones un poco complicadas. Más allá de la 22ª semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Pues, por ejemplo, que haya deformaciones en el feto que vayan a producir enfermedades graves, pues para toda la vida, y consecuencias de una vida que no sea con calidad de vida para el bebé, o también pueden ser que perjudiquen a la vida a la vida de la madre, pues refiere en este caso que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, que es lo que estaba diciendo ahora, en que decae la premisa de que hace de la vida prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del artículo 15 de la Constitución. Sentencia constitucional, pues sería el 212/1996. El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave, que es lo que decía yo, e incurable en el momento del diagnóstico, y así lo confirme su comité clínico. Su comprobación se ha deferido al juicio experto de profesionales médicos conformado de acuerdo con la evidencia científica pues del momento. Luego pasamos al artículo 12, garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que habla un poco de lo mismo. Pues aquí se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las condiciones que se determinan esta ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Luego entramos en el artículo 13, requisitos comunes. ¿Son requisitos necesarios de interrupción voluntaria del embarazo? Pues para poder hacerlo tenemos que cumplir o se deben de cumplir unos requisitos, y son estos. Pues necesarios de la interrupción voluntaria son los siguientes. El primero, que se aplique o que se practique, pues hombre, lo normal y lógico que debe de ser que lo practique un médico especialista bajo su dirección. Segundo, que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado. Tercero, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto pues en el artículo 9.2b de la referida ley, que eso sería pues una excepción en la que se puede prescindir de que la mujer tenga que decidir y que sean otras personas las que decidan. Es a lo que se refiere este punto del artículo 9.2b. El artículo 14, interrupción del embarazo a petición de la mujer. Bueno, pues aquí habla un poco lo mismo. Lo resume un poquito
pues se puede interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, a petición de la embarazada siempre que concurran los siguientes requisitos. Pues que se haya informado a la mujer embarazada sobre sus derechos, prestaciones y ayudas públicas y de apoyo a la maternidad en los términos que se establecen y en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta ley. Y luego, el punto B, que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Artículo 15. Interrupción por causas médicas. Excepciones podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que no se superen los 22 semanas de gestación, porque eso es el límite para poder abortar, pues la fecha límite, 22 semanas. Y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, y así conste en un dictamen emitido por personas especialistas, que son los médicos que se encargan de hacer esa prescripción y, digamos, a determinar esa decisión de que se puede abortar hasta ese límite. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse pues del dictamen, o sea que en caso de riesgo para la vida de la mujer pues no necesita que un médico le prescriba o le permita, digamos que un médico tenga que decidirlo y decírselo. Luego tenemos el punto B, que no se superen las 22 semanas, bueno, de gestación, que ya está un poco dicho ahí y repetido. Y de gestación, y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y que así conste en un dictamen emitido con anterioridad y la intervención por 2 médicos especialistas distintos del que la practica o la dirige. C. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista distinto de que practica la intervención, o cuando se detecte en un feto pues una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Y luego, artículo 16, comité clínico. Pues esto es lo que tiene que dictaminar pues un comité para poder decidir si una mujer puede o no abortar, en qué caso y de qué manera. El comité clínico, artículo 16, al que se refiere el artículo anterior, estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por 2 médicos especialistas que serían una ginecóloga y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra o una pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos especialistas. 2. Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá sobre la intervención. 3. En cada comunidad autónoma habrá al menos un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los miembros titulares y suplentes, designados por las autoridades sanitarias competentes, lo serán por un plazo no inferior a un año. La designación deberá hacerse pública en los diarios oficiales de las respectivas comunidades autónomas. 4. Las especialidades del funcionamiento del comité clínico se determinarán reglamentariamente. Pues esos son los puntos que debe cumplir el comité clínico para poder hacer y llevar a cabo pues en una clínica pues que una mujer, por ejemplo, pueda abortar, pues tiene que haber y cumplirse pues todos estos puntos. Artículo 17. Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pues aquí tenemos varios puntos. Tenemos el 1 y el 2. Y dentro del 2, pues hay
digamos que unos pasos para seguir para llevar a cabo. En el punto 1, el artículo 17, pues información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues en el punto 1, todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta ley, los centros públicos y acreditadas a los que se puede dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente, porque una cosa de ese calibre pues no se puede hacer en cualquier lugar ni por cualquier persona. O sea, hay que tener una seguridad, sobre todo por la protección de la salud de la mujer y para no jorobar ya más a quien se va a jorobar, que sería el feto, pues hacer las cosas bien y con responsabilidad. El segundo sería el punto 2. En los casos en los que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán además un sobre cerrado que contendrá la siguiente información. Bueno, pues esto serán las opciones que después tiene la mujer. Y lo que le va a ir en el sobre pues será lo siguiente: las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto, los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad, las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas, los beneficios fiscales y además la información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento. Las leo todas y luego comentamos un punto. Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. D. Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo. Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en ese sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta ley. La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno. Luego el punto 3. En el supuesto de interrupción del embarazo prevista, bueno, vamos a comentar primero esto que decía. ¿Por qué le pone aquí el tema este de las ayudas y pues a los derechos a los que tiene, hablando de seguir con el embarazo? Pues un poquito para ver si pueden, pues que se lo piensen y puedan verlo en positivo y decir, bueno, pues no lo echo abajo y tengo el hijo. Es una manera de darle la opción de elegir y viendo que no tienes por qué abortar, porque aunque te hayas quedado embarazada, todavía sigues teniendo estas opciones para llevar a cabo el embarazo y a lo mejor no cometer un error en tu vida que después te lleve a no poder tener hijos. Porque es verdad, eso te puede llevar a que luego más adelante, si quieres tenerlos, igual después no los puedes tener. Entonces, que un poco en función de la situación en la que se produjo el embarazo, eh, pues que te lo pienses un poquito y digamos, pues mira, tienes estas opciones todavía para si quieres continuar adelante con el embarazo, nosotros te apoyamos. Pues eso es lo que quiere decir y se refieren estos puntos que tenemos aquí. Pues si no quieres tirarlo por la borda y continuar adelante, pues aún tienes ayuda y protección para seguir con ello. La elaboración, contenidos y formatos, bueno, de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno. Luego vamos al punto 3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra B del artículo 15 de esta ley, la mujer recibirá, además de la información prevista en el apartado primero de este artículo, información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas.
En todos los supuestos y con carácter previo a la prestación del consentimiento se habrá de informar a la mujer en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002 del 14 de noviembre y específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la procesión, de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo. La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En este caso, de las personas con discapacidad se proporcionará en formatos y medios accesibles adecuados a sus necesidades. Se comunicará en la documentación entregada que dicha información podrá ser ofrecida además verbalmente si la persona lo solicita. En cuanto a la pena de muerte, que un poco contrapone, digamos que con la vida, con la concepción, es la privación de la vida efectuada por el Estado como sanción por la comisión de ciertos delitos. El artículo 15 declara la abolición de la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales y militares para tiempos de guerra. Pues esto, digamos que para ciertos casos muy concretos, que muchos pueden algunos conocer. Sin embargo, en este último supuesto fue más tarde suprimido por la Ley Orgánica 11/1995, que modificó el Código Penal Militar, adoptándose de este modo una posición totalmente abolicionista, reforzada posteriormente en el ámbito del derecho comunitario. O sea, es decir, que tanto en el derecho civil como en el militar está abolida la pena de muerte, es lo que trata de decir pues esta ley orgánica 11/1999. Que bueno, estamos viendo en la Constitución española y respeto, pero yo para algunos casos pues me lo pensaría un poco. Destacado, si estamos a lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución española, la pena de muerte en nuestro país ha quedado abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Si nos preguntan genéricamente si ha quedado abolida la pena de muerte en nuestro país a todos los efectos, la respuesta pues es sí, por la Ley Orgánica de 1995. Bueno, esto es un poco para recordarlo. Asimismo, el artículo 15 reconoce que todos tienen derecho a la integridad física y moral. Bueno, hay cosas que decir por el camino. La integridad física se refiere a la protección del cuerpo, aunque pueden presentarse excepciones habiendo considerado el Tribunal Constitucional que no prohíbe la esterilización de deficientes psíquicos ni tampoco se vulnera ese derecho por la obligatoriedad al sometimiento a las pruebas biológicas para la investigación de la paternidad, acordadas por la autoridad judicial ni por el sometimiento a las pruebas de alcoholemia. La integridad moral es el derecho a no ser violentado con tratamientos que puedan anular o modificar la voluntad, ideas, pensamientos o sentimientos. Bueno, que eso hay muchos medicamentos que sí lo hacen, porque en realidad con la mezcla de muchos tratamientos médicos, pues digamos que tu integridad moral queda bastante anulada. Pero, porque es verdad, en realidad, pues hay algunos medicamentos que sí te anulan la moral. El final de la vida plantea también dos problemas en relación con el suicidio y la eutanasia. Por lo que se refiere al suicidio, se discute si existe un derecho constitucional a poner fin a la propia vida. Aunque la conducta del suicida no se penalice, el Tribunal Constitucional tiene señalado que el derecho a la vida no comprende el derecho a poner fin a la propia existencia. De ahí que sí se sancionen penalmente los actos de terceros de colaboración al suicidio. El respeto a la eutanasia.
se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Bueno, a esto yo tengo algo que decir sobre esto. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la eutanasia porque yo pienso que si el día de mañana me toca una enfermedad en la que no voy a tener ninguna calidad de vida, soy quien de dejarlo escrito en un papel y decidir si quiero seguir sufriendo y quitándole el derecho a vivir a otras personas y a tener una vida que no van a disfrutar de otra manera, a apartarme del medio y dejarles el tiempo que tienen que disfrutar ellos. Porque, a ver, para estar encamada en una cama, pues toda una vida, o los años que te queden por vivir, pues a veces, aunque ahora lo pienses en frío y digas, esta tía está loca, pero es que en el fondo hay que estar en la situación de los dos lados. Yo como ya estuve en los dos, porque ya viví los dos, sé lo que es, pues entiendo que estar quitándole el tiempo, que no es quitarlo, pero en el fondo tú como persona enferma, encamada en una cama en la cual no puedes comer por ti misma, no puedes vestirte ni moverte por ti misma, no sabes ni a lo que te refieres, o sea, pues es estar como un vegetal. Yo en realidad y respeto a los demás la decisión, pero la mía propia, mi pensamiento, es que uno sí tiene derecho a decidir si puedes seguir en la vida o no, porque igual que decides venir los demás decidieron que venías a la vida, pues tú puedes tener el derecho a decidir si quieres continuar sufriendo en la vida o no. O sea, eso sí que puedes tener derecho, porque en verdad es aliviarle el sufrimiento a otras personas y a uno mismo también. Y yo por ese lado, pues digamos que apoyo esa decisión. De hecho, yo la pienso llevar a cabo si me tocase una enfermedad en la que tuviera que vivir encamada, ¿eh? Y restarle tiempo de vida a otras personas, que en el fondo yo no disfrutaría nada, no harías nada en la puñetera vida, pues ¿para qué quieres estar? ¿Para estar en una cama de adorno? Pues yo prefiero irme para el otro lado, porque la verdad es la verdad. Esa es mi manera de verlo y de pensar, cada cual que piense lo que quiera, que es su decisión, pero yo comparto esa opinión porque igual que compartes lo que está aquí, pues puedes dar una opinión personal como pensante, pero en realidad pues yo es lo que pienso que la eutanasia, pues tienes el derecho a decidir si quieres estar en una vida, el resto de tu vida encamada en una cama a la que no te vas a mover más, ¿eh? Pues tienes el derecho ese mismo. A ver, aquí pues ahora, por ejemplo, lo de la eutanasia ha sido regulada pues en la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo de regulación de la eutanasia. Esta es una ley que está regulada, por lo tanto, si tú decides pues que tienes derecho, pues está regulado a la eutanasia. O sea, digamos que esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada. O sea, tú no es que te la produzcan otros, pero digamos que si tú piensas que estás de adorno en esta vida porque vas a estar encamada el resto de tu vida, pues prefieres directamente decir adiós y muy buenas. Pues aparte de eso, pues mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada y por escrito, porque eso también es cierto, que para eso lo tienes que dejar hecho por escrito como petición, digamos que es una, digamos que una petición de últimas voluntades, porque es tu voluntad y lo pides por escrito, ya lo dejas escrito antes,
de que vayas a suceder eso, por si el día que llegue, por si va a llegar ese día, que lo respeten como decisión de última voluntad. O sea, porque en verdad, si ya no tienes ninguna voluntad, pues ya lo dejas referido antes para que te lo respeten por escrito. Y eso tiene que ser ante un notario, porque eso se tiene que hacer por escrito y ante un notario. O sea, hacerlo igual que si fuera un testamento. Para que tenga efecto y valor, pues hay que dejarlo escrito para que conste y sea respetado. Así pues, la petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona y que se lleve a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros médicos. Es que hay ciertos puntos pues que alguien puede respetar, porque a ver, no sería el primer caso. Así que pues es respetable como otras cosas. Así definida, la eutanasia conecta con el derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, el artículo 15 de la Constitución española, la dignidad humana, pero es que dentro de la dignidad humana también entra este derecho, porque es de dignidad humana querer irte de manera digna, digamos que sin sufrir lo máximo posible, porque si ya has sufrido durante el resto de tu vida de otra manera, pues a lo mejor decides que no quieres estar sufriendo más. Si en el fondo también es una manera de ahorrarle gastos a la seguridad social. Así que pues es una manera positiva de verlo. El artículo 10 de la Constitución española, el valor superior de la libertad. Artículo 1.1. La libertad ideológica y de conciencia. Artículo 16 de la Constitución española, o el derecho a la intimidad. Artículo 18.1 de la Constitución española. Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital como es que a su juicio vulnera su dignidad, porque en esto también entra en eso, en su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto pues de la eutanasia antes descrito. El bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado. Es a lo que yo me refiero. O sea, darle, digamos que pensar en qué es lo más favorable y que lo más favorable para la persona y para haber llevado a tomar esa decisión que vas a aliviar y que vas a ayudar a mejorar, porque en el fondo, pues si ella lo pide o él o quien sea que lo pida, pues es un derecho al que todo ser humano pues tiene derecho a decidir cuándo se quiere ir también, porque en realidad pues es eso, porque yo considero que, por ejemplo, si tienes la mala suerte de tener, pues como mucha gente, un accidente en el que te pasas la vida, el resto de una vida conectado a una máquina, que no eres persona, eres más un vegetal que otra cosa, pues, hombre, a lo mejor, pues eso ya no lo puede decidir él en ese caso, pero porque en esa situación es un poco más complicado, a no ser que lo dejes escrito, pero pues hay situaciones en las que sí que puedes decidir, porque para dar, ahí estás dando un mogollón de gasto, que ya no se trata solo por el gasto, sino por el hecho de decir, bueno, no se va a recuperar más, no me voy a recuperar más, o bueno, quiero decir, es una manera de dar un ejemplo. No tiene por qué ser así, porque no tiene por qué ser así, pero por desgracia hay situaciones que conocemos que a veces son, por desgracia, así, pero pues uno tiene que decidir, pues destacar, bueno, pues eso, la plena capacidad y libre se enfrenta a una vida vital
con su juicio vulnera su dignidad, su intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanasico antes descrito, el bien de la vida que puede caer en favor de los demás bienes y derechos como los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. O sea, viene a ser lo que yo os estaba comentando, que es, digamos, que dentro del respeto y el cuidado a la vida, pues viene a decir que se debe de respetar la decisión que esa persona ha tomado, o tutelar la vida a toda costa. Pues eso, que, que se debe de respetar esa decisión y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Pues respetarla, y a veces pues los jueces, aunque deciden que la persona siga ahí, pues lo que están es haciendo, alargando el sufrimiento todavía más. Entonces a veces deben de verlo de otra manera, porque si la persona lo pide será por algo. Así que pues la justicia también debe de respetar eso, que te quieras ir, no provocar más sufrimiento a tu cuerpo, ni provocar más gastos, ni más molestias. Destacado, se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. O sea, que ya no se ve como un delito. Quiere decir todo esto que ahora el tomar la decisión de querer irte, una vez que tú decides que no te causa, que te va a causar sufrimiento la enfermedad que estés padeciendo, en ese caso, pues que está reconocido y que la justicia pues debe de aceptar y permitir que se realice, porque es lo que viene a decir esta ley. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada por el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente. En los procedimientos regulados en la ley se garantizan los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen la voluntad, otorguen su consentimiento, se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico. Bueno, no tienen por qué ser discapacitados, porque en verdad, a ver, yo por eso, como ejemplo, puedo comentar que mi abuelo fue discapacitado, estuvo en una silla de ruedas toda la vida y nunca solicitó nada de eso. Y se murió, se quedó como un pajarito del corazón. O sea, no sufrió nada, pero y trabajaba, porque es verdad, tenía su trabajo y era buena persona. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas e individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Bueno, esto tiene que ver pues con el pensamiento y reconocimiento de que tienes derecho a creer de una manera en la religión que seas o no seas. Tanto te guste o no, pues si tú crees en la religión, pues tienes derecho a ser respetado. Y si no crees en ello, pues también tienes el mismo derecho a ser respetado. Así que, si de una manera o de la otra, pues tienes el derecho a que te lo respeten. Pues eso mismo.
se garantiza por la ley ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades y más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. El 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Tanto la libertad ideológica como la libertad religiosa se consideran como manifestaciones de la libertad de pensamiento. O sea, la libertad ideológica también entra derecho, es un derecho a mantener las ideas y convicciones propias sobre la sociedad y la comunidad política. También, no solo la religiosa, sino también pues un poco los pensamientos políticos, según pues como tú eres, pues siempre te va a gustar, pues te gustará más una alineación política de una manera que de otra. Pues eso es a lo que hace referencia a esto. La libertad religiosa en ese mismo derecho en relación con la existencia de un ser superior o concepciones análogas que ha sido desarrollada por la Ley Orgánica 7/80 del 5 de julio de libertad religiosa. La libertad de culto es una proyección específica de la libertad religiosa y comprende el derecho a mantener lugares de culto y a practicarlo, con las limitaciones establecidas legalmente. Pues luego tenemos la limitación de tales libertades se encuentra en el mantenimiento del orden público. O sea, tú puedes ser creyente de lo que quieras, tanto de los partidos políticos como de las religiones, pero lo que tienes que hacer es que dentro de esa creencia, pues que mantengas un orden público, que respetes lo que hay en esos lugares y que respetes a las otras personas, sean o no sean de religiones diferentes o de otros partidos políticos. Pues es a lo que hace referencia este punto. Protegido en la limitación de tales libertades se encuentra en el mantenimiento del orden público protegido por la ley, el derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. O sea que tú puedes creer lo que quieras, pero tienes que mantener esto, o sea, mantener la seguridad, o sea, respetar la salud y la moralidad pública de los demás y no atacar a la seguridad, pues tanto de las personas individuales como de la sociedad que te rodea. Pues eso es lo que tienen que hacer. En el papel del Estado en relación con la libertad religiosa y de culto se traduce en el carácter aconfesional del Estado, que viene a ser el artículo 16.3, es decir, que debe permanecer neutral en relación con las creencias de cualquier tipo de presentes en la sociedad, con cualquier tipo presentes en la sociedad. O sea, da lo mismo la católica que cualquier otra creencia, que tienen que respetarla y ser neutrales con ellas. Conviene subrayar que seguidamente el artículo 16.3 declara que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y de otras, y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con demás confesiones, lo que incluye cualquier política hostilidad hacia los sentimientos religiosos existentes en la sociedad y también de indiferencia. Como manifestaciones de la cooperación cabe destacar los diversos acuerdos de cooperación suscritos por el Estado español con la Iglesia Católica y las confesiones protestantes, musulmanas y judías. El derecho a la libertad y a la seguridad. Esto sería el artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Eso, pues, es verdad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observación de lo establecido en el artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva, 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en este caso
en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Los titulares del derecho a la libertad son todas las personas con independencia de su nacionalidad, sin perjuicio de que el régimen de privación de libertad pueda variar según se trate de españoles o extranjeros, al establecerse específicas medidas restrictivas de la libertad para los extranjeros en determinados supuestos, como es el del caso de los extranjeros en trámite de expulsión. La conformidad con el artículo 17 de la Constitución española, los supuestos en los que una persona podrá ser privada de libertad serán la detención preventiva, la prisión provisional y la prisión. Sin embargo, cabe contemplar otras formas de restricción de la libertad, como la retención para efectuar la prueba de alcoholemia o el internamiento en centro psiquiátrico u otro centro asistencial. La atención preventiva, que entra dentro del artículo 17.2, tiene por objeto la retención de una persona mientras se llevan a cabo las actuaciones tendentes al esclarecimiento de hechos de carácter delictivo. No podrán mantener más que el tiempo estrictamente necesario para tal esclarecimiento, imponiéndose, en todo caso, por imperativo constitucional, un plazo máximo de 72 horas para que la persona sea puesta en libertad o a disposición judicial. Este plazo de 72 horas debe entenderse como el límite máximo debiendo ponerse fin a la detención con anterioridad, si ha sido cumplido con la finalidad prevista, antes de transcurrir dicho plazo. La propia Constitución se ocupa de señalar las garantías del detenido, artículo 17.3, después desarrolladas legal y jurisprudencialmente. Luego tenemos estos puntos. Punto 1. El detenido ha de ser informado de los motivos de su detención, así como de sus derechos de manera comprensible. Punto 2. Nadie puede ser obligado a declarar, lo cual significa, en primer lugar, que la persona detenida tendrá derecho a guardar silencio, a declarar solo parcialmente y, en segundo lugar, que el detenido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Tercero, derecho a asistencia letrada, ya sea del abogado de su elección o el designado de oficio. Cuarto punto, derecho a comunicar a un familiar o persona de su elección el hecho de la detención y el lugar de la misma. Quinto punto, derecho a ser asistido por un intérprete en caso de no comprender o no hablar el castellano. Sexto punto, derecho a ser reconocido por un médico dependiente de las administraciones públicas. El plazo máximo de duración, la detención de 72 horas fijado con carácter general, puede ser ampliado en el caso de elementos terroristas integrantes de bandas armadas de conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución española, desarrollado por el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse por 48 horas más, siempre que en las primeras 48 horas de la detención se solicite al juez y éste así lo autorice mediante resolución motivada en las 24 horas siguientes.
Por último, debemos hacer referencia al procedimiento de habeas corpus, que es una garantía de larga tradición frente a cualquier privación legítima de la libertad, que aparece reconocida en el artículo 17.4 de la Constitución española y posteriormente regulado mediante la Ley Orgánica 6/1984 del 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus. Mediante el procedimiento del habeas corpus se consigue obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente. Se consideran personas ilegalmente detenidas, punto 1, las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requeridos exigidos por las leyes, las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, las que los tuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, sin transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Artículo 1 de la citada Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus. Y luego tenemos que el procedimiento en este es muy simple, se iniciará mediante un escrito comparecencia sin necesidad de intervención de abogado o procurador. Y eso lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/1984. Una vez puesto el privado de libertad en presencia del juez, le dará audiencia o, en su caso, a su abogado o representante legal, así como al Ministerio Fiscal y a quienes hubieran ordenado o practicado la detención, y en todo caso a aquel bajo cuya custodia se encontrase el primero. El juez, si lo estimare conveniente, examinará las pruebas aportadas y finalmente, en el caso de que se considere que concurre alguna circunstancia que hace que la privación de libertad sea ilegal, podrá acordar inmediatamente puesta en libertad de la persona que hubiera sido privada ilegalmente de esta, que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si lo considerase necesario, este establecimiento distinto o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban, o sea, las que la estaban deteniendo. Y luego, que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención, que lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/1984. Luego aquí tenemos el punto 4, que se refiere al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. El artículo 18. Se garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y la familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, pues eso habla sobre los derechos al honor, a la intimidad propia, pues como es tener tu propia intimidad, que últimamente tampoco es que se tenga mucho. La jurisprudencia viene distinguiendo un aspecto inmanente y otro trascendente del honor. O sea, quiere decir que es un aspecto pues que al que le da bastante
valor, otro trascendente, porque según se refiere aquí la palabra trascendencia, es que le da, pues, digamos que importancia. El primero consiste en la estima de que cada persona tiene de sí misma. El segundo radica en el reconocimiento de los demás de nuestra dignidad, se vincula así. Y luego con la fama, con la opinión social, pues tiene que ver en la propia autoestima, según nos vemos nosotros. El segundo también radica pues en el reconocimiento de los demás sobre nuestra dignidad y nuestra persona, que un poco tienen también que ver con la gente famosa y con la opinión social. Aunque el derecho al honor en principio es un derecho de las personas individualmente consideradas, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho al honor de un pueblo o etnia. Igualmente se admite que puedan ser titulares del derecho al honor las personas jurídicas privadas. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí y seguimos mañana.